Que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo esté sobre cada uno de nosotros en este glorioso día y sobre todo de ustedes, amigos y hermanos que están desde sus hogares conectados con esta estación Radio Ven 105.5 FM para la ciudad de La Romana y todo el este del país. El día de hoy tenemos un programa espectacular y es la segunda parte de lo que trabajamos el jueves pasado. Yo, como cada jueves, estoy aquí con ustedes compartiendo palabra de Dios y en esta parte vamos a hablar un poco de historia de la iglesia. La semana pasada hablábamos de la iglesia a través de la persecución e ideologías y hablamos de cómo fue perseguida la iglesia por los judíos, por las diferentes etapas que pasó la iglesia en ese primer siglo de la persecución judía y luego la persecución romana desde el año 64 con Nerón, que empieza la persecución y permaneció hasta el año 314 y fue eliminada con el Edicto de Milán. Entonces, aparte de esas persecuciones que hablamos la semana anterior, hoy voy a hablar de las diferentes ideologías que se levantaron para aplastar a la iglesia del Señor. Entonces, de eso se trata el día de hoy, sobre todo en este periodo. Queremos desearles a todos un momento de reflexión en esta Semana Santa y que pensemos en que la iglesia va a prevalecer en medio de la circunstancia difícil que está viviendo la humanidad. La iglesia permanecerá. Cuando usted vea lo que vea, porque vemos y oímos de cosas que están pasando con la iglesia del Señor, muchos se están apartando, unos están yendo de las iglesias, algunos están dejando las iglesias, otros se están descarriando, hay iglesias que se están dividiendo. Todo esto lo estamos viendo en estos días, pero entienda usted, la iglesia no es del pastor ni de una persona en específico. Lo que vaya a pasar con una persona no quiere decir que vaya a suceder a la iglesia del Señor, porque hay algo que cubre la iglesia del Señor y es el Espíritu Santo, que ha permanecido por más de 2000 años y seguirá en pie la iglesia del Señor. Nada podrá destruir la iglesia del Señor. Esta permanece en pie. Bien, antes de entrar en el tema, déjeme recordarle que la Iglesia de Dios de la Profecía está ubicada en La Espaillat 86. Estamos los domingos desde las 9 de la mañana con nuestra escuela dominical y entonces después de la escuela dominical, viene el servicio de acción de gracias al Señor. Los martes estamos con las verdades bíblicas y este martes hicimos algo bien bonito para el tema de la Semana Santa. Hicimos un conversatorio sobre el impacto histórico de Jesús, sobre todo el impacto de ese Jesús histórico. Que a muchos quieren negar la historicidad, la realidad de Jesús. Y se preguntan, ¿realmente Jesús fue un personaje histórico? Claro, y eso lo estuvimos debatiendo en la iglesia, estuvimos ese gran conversatorio que fue de mucha bendición y de mucho beneficio para los asistentes. Los jueves tenemos servicios de acción de gracias, de alabanza y adoración al Señor, y este jueves tenemos el sermón de las 7 palabras. El sermón de las 7 palabras lo tenemos este preciso jueves, así que le invitamos para que usted esté con nosotros. Mire, tenemos una semana bastante agitada. Miércoles, amanecer, jueves tenemos vigilia, y el viernes tenemos un retiro hasta la 1 de la tarde para todo el que quiera asistir, y el sábado tenemos matutino de 6:30 a 7:30 para todos también los que deseen asistir. Estamos en La Espaillat 86. Bien, vamos a entrar en la enseñanza del día de hoy. Primero vamos a tocar Mateo capítulo 16 y allí se presenta algo que es la pregunta de Jesús. El versículo 13 se presenta la pregunta de Jesús y yo lo voy a leer.
Jesús, aquí viniendo Jesús de la región de Cesarea de Filipo, Mateo 16:13, le preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos le dijeron, bueno, Señor, unos dicen que tú eres Juan, otros dicen que eres Elías, otros que eres Jeremías o alguno de los profetas. Y Jesús le dijo, ¿y ustedes quién dice que soy yo? Y respondiendo Simón, Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le respondió, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te le reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y aquí es donde viene la fuerte declaración del Señor. Y dice, y yo también te digo, verso 18, que tú eres Pedro, y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y esto es terrible cuando dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, porque la verdad es que se ha levantado contra la iglesia del Señor desde ese mismo momento que Cristo instauró la iglesia, que instauró sobre la roca, que era Él, la iglesia. Se levantarían las puertas del infierno contra la iglesia para destruirla, pero hasta el día de hoy la iglesia se mantiene en pie. Oí a un autor decir que no hay nada que le haya hecho más daño a la iglesia que la propia iglesia, es decir, nada de lo externo puede dañar tanto a la iglesia que de sus propios miembros. Y cómo un miembro daña a la congregación, a la iglesia donde se congrega. Bueno, cuando habla en mal del pastor, cuando habla en mal de los hermanos, cuando habla en mal de la congregación a la que asiste, cuando está diciendo esto sobre todo delante de otros cristianos que no van a la misma congregación que tú, o cuando está diciendo esto delante de la gente que no conoce a Dios. A veces no nos damos cuenta del impacto que esto tiene, pero cuando tú hablas mal, y es maldecir, atención, hablar mal es maldecir a tu congregación, hablas mal de tu congregación delante de otras personas, entonces lo que estás haciendo es que esas personas se alejen más y más de Jesucristo. ¿Por qué? Porque según la ley de Cristo estamos llamados a amarnos los unos a los otros, a cuidarnos los unos a los otros, a protegernos los unos a los otros, a velar los unos por los otros. Eso es lo que nos enseña la Escritura. Aquí yo tengo algunos versículos bíblicos que hablan de eso, de amarnos, de cuidarnos los unos a los otros. Por ejemplo, Primera de Corintios, capítulo 12, verso 25, dice, para que ya no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se interesen los unos por los otros. Gálatas 6:2 dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y así cumplir la ley de Cristo. Efesios 2:18 dice que por él los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Y Romanos 12:5 dice, así muchos somos un cuerpo en Cristo, más todos los miembros los unos de los otros. Es decir, la iglesia está para cuidarnos y protegernos los unos a los otros, no para maltratarnos ni hablar mal los unos de los otros. Entonces, cuando alguien osa hablar mal de su congregación, de su pastor, de sus líderes, de sus hermanos que asisten a su congregación, entonces está dándole una estocada secreta a la iglesia de Cristo. Y eso es lo que hace más daño a la iglesia de Cristo. No el que esté fuera de la iglesia hablando mal de la iglesia. El que está fuera de la iglesia hablando mal de la iglesia no le hace tanto daño a la iglesia como aquel que está dentro de la iglesia hablando mal de la iglesia. Bueno, no sé por qué toqué esto, pero esto también es parte de las ideologías que Satanás ha querido introducir para atacar la iglesia. Jesús dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Y hablando entonces de todo esto, vamos a mencionar algunos de estas ideologías que se levantaron. Ya existían ideologías como era el judaísmo, que era un sistema religioso
que atacaba al cristianismo, que fue el primer ataque que recibió el cristianismo, fue primero a Cristo, atacaron a Cristo, y segundo a los discípulos, los persiguieron. Atacaron tanto a Cristo que al ver que no podían asesinarlo, entonces fueron con su acusación a Roma, a donde Poncio Pilato, y Poncio Pilato entonces se siente que el imperio estaba siendo agredido por este tal Jesús de Nazaret. Y es allí donde entonces se gesta toda una entramado de cosas para matar a Jesucristo, a Jesús el Hijo de Dios. Entonces el judaísmo fue el primer sistema religioso, la primera ideología que se levantó contra el cristianismo. Otra ideología que se levantó contra el cristianismo en el mismo siglo I fue el gnosticismo, y el gnosticismo lo que hacía era una mezcla de cristianismo con el helenismo griego, con la filosofía romana, con las mitologías griega, romana y egipcia, y con el cristianismo. Fíjate esto, una mezcla de todo esto, aspectos griegos, romanos y del Medio Oriente, con la filosofía y con la religión. Eso fue una mezcla donde la salvación aquí es a través del entendimiento, de la gnosis, por eso la palabra gnosticismo. La salvación es a través de la gnosis y no a través de la fe. Y esto se levantó desde el mismo siglo I, y del gnosticismo entonces surgieron algunas otras tipos de ideología bastante desagradables también, porque hay que mencionarlo, bastante desagradables, que atentaron contra la fe, y yo voy a mencionar algunas de ellas. Por ejemplo, la simonía se le puso así en honor a Simón el mago. ¿Y qué quiere decir? Aún se practica la simonía como doctrina, como ideología dentro de la iglesia. Lo peor es que es dentro de la iglesia que está la simonía el día de hoy. Es comprar o vender los dones espirituales por medio de bienes materiales. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos colectando las ofrendas en las iglesias, en los templos, y le decimos a la gente, ven para que Dios te bendiga, eso es simonía. Es decir, estamos como vendedores vendiendo las bendiciones de Dios por la ofrenda que tú vas a traer. Trae tu ofrenda para que Dios te sane, estamos vendiendo la sanidad de Dios por la ofrenda que vas a traer. Ven para que Dios te dé de su Santo Espíritu y para que Él te llene, trae tu ofrenda, trae la llave de tu casa, la llave de tu carro, y entonces el Señor te va a bendecir hasta que sobreabunde. Entonces eso es una manera de manipulación, de vender los dones espirituales que no nos corresponde a nosotros, ni podemos darlo, ni podemos venderlo por dinero. Eso fue lo que hizo Simón el mago cuando los discípulos fueron y oraron y vieron que el Espíritu Santo se derramó. Él se acercó a Pedro y le dijo, óyeme, véndeme también de ese poder para que yo también al imponer las manos sobre otros caiga el Espíritu Santo. Y Simón le dijo, perezca tu dinero contigo, porque los dones de Dios no se compran con dinero. Eso se llama simonía, que se levantó como ideología en el siglo I y permaneció en el transcurso de la historia de la iglesia hasta el día de hoy. ¿Cuántas cosas no hemos hecho? Hermano, yo creo que deberíamos arrepentirnos de muchas cosas, porque tenemos muchas cosas que hacemos que a veces no son conforme a la palabra de Dios, sino conforme a las ideologías que hemos aprendido. Otro movimiento que surgió fue el nestorianismo, y aquí habla de Nestorio, que fue un cristiano bastante ortodoxo. Nestorio tenía una manera de ver al cristianismo y de ver a Cristo, de atacar la divinidad de Cristo, y decía que Cristo está dividido en sus dos naturalezas. En una parte opera como Dios y en otra opera como Cristo. Él decía que, o esta doctrina se considera radicalmente que Cristo está en sus dos naturalezas totalmente separado.
En un lado funciona como en su naturaleza humana y en otro lado funciona con su naturaleza divina. A esto también se le llamaba el difisismo. Difisismo quiere decir dos y fisis quiere decir naturaleza, que Cristo tenía dos naturalezas, pero que las dos no se coordinaban, no se juntaban entre sí, sino que a voluntad Él tomaba la naturaleza que Él necesitaba en el preciso momento que lo necesitaba. Y esto fue un error que se puso, incluso se declaró como herejía y se desconectó a Nestorio de la iglesia en el siglo IV por esta manera de ver las cosas y por esta manera de interpretar las naturalezas de Cristo. Luego surgió otro hombre llamado Apolinario y entonces una herejía como el apolinarianismo fue declarado en el 361 como herejía, donde Apolinario enseñó que el Logo de Dios se convirtió en la naturaleza divina de Cristo, que tomó de su alma humana racional, su cuerpo fue una forma glorificada de la naturaleza humana. Es decir, que en Cristo, lo que decía Apolinario, era que en Cristo estaba presente solo la naturaleza divina, que en Cristo solo estaba presente la naturaleza divina. Entonces, esta ideología fue declarada como herejía en el año 361 y fue reconfirmada en el Segundo Concilio de Constantinopla en el año 381 como una herejía por negar la verdadera y completa humanidad de Cristo. De ahí es donde se levanta entonces el credo de los apóstoles, que fue confirmado, de hecho, en el Concilio de Constantinopla, por eso se le llama credo niceno constantinopolitano, porque el credo se justificaba diciendo, Él es de la misma naturaleza que el Padre, 100% hombre, 100% Dios. Y era también para decirle tanto a Nestorio como a Apolinario que los dos estaban equivocados. Esto de Apolinario, que negaba la humanidad de Cristo, también se vio vislumbrado en otra doctrina llamada eutiquianismo, porque Eutiquio, que también fue uno que creó una doctrina que se llamaba monofisismo, decía que en Cristo solamente estaba presente la naturaleza humana, pero no la divina, que Cristo era solo hombre y que no tenía ninguna naturaleza de Dios en él. Fíjese dentro de la misma fe, cómo se levantaron hombres, cómo se levantaron ministros, obispos, a atacar las mismas doctrinas que ellos habían aprendido. Y esto también fue declarado como en el mismo concilio de Constantinopla, 381, fue declarado como herejía. Otros movimientos, recuerden que estoy hablando de las diferentes ideologías que se levantaron en la iglesia o que se han ido levantando. Otra ideología que se levantó fue el arrianismo, y el arrianismo decía que Cristo no era Dios en sí, pero tampoco señalaba que Cristo era humano completamente, sino que decía que Cristo era un ángel de Dios. Mire lo que decía el arrianismo. Cristo era un ángel de Dios. Él era el mayor de todos los profetas porque en él habitaba un ángel. Dios había enviado un ángel a ese cuerpo y de allí había nacido un ángel en forma de ser humano. Eso decía el arrianismo, que más adelante en el 325 fue declarado como herejía porque negaba también la divinidad de Cristo y se mantiene presente al día de hoy. Hay muchas ideologías en la iglesia el día de hoy de gente que no cree algunas cosas. Otro movimiento ideológico que se levantó fue el maniqueísmo, y así como se conocía, fíjese, todo lo que estoy mencionando, a Arrio, a Apolinario, a Mani, a Eutiquio, a Nestorio, todos ellos eran obispos de la iglesia y se levantaron
con ideologías totalmente diferentes, porque ahí hay una realidad. Cuando el ser humano se cree demasiado sabio, se cree demasiado inteligente, empieza a cavilar en su propia mente y a crear cosas. Y eso es a lo que nos manda la Escritura, a tener cuidado al trazarla, no sea que nosotros, por el orgullo o por el egoísmo, nos apartemos de la realidad. Entonces Mani también se apartó y decía que habían dos principios creadores, que quienes crearon el universo no fue Dios, sino Dios y el diablo. Dios y Satanás, los dos, que eran los dos principios creadores, las dos fuerzas creadoras que estaban en total conflicto. Y él le llamaba el principio del bien y el principio del mal, por eso estaban en constante conflicto. Eso lo enseñaba el maniqueísmo. También se levantó otra doctrina llamado marcionismo. Sería bueno hacer un día un debate, traer a personas a hablar de estas diferentes doctrinas, porque hay mucha tela por donde cortar. Yo solamente estoy mencionando para que usted pueda ir a la internet y buscar estas informaciones y entonces poder tener una mayor base. Y reto a los pastores y predicadores a informarse sobre eso para poder informar a la iglesia. No hay nada nuevo debajo del sol, amados hermanos, no hay nada nuevo debajo del sol. Todo esto que yo le estoy diciendo sucedieron entre el siglo I y el siglo V de la historia de la iglesia, pero al día de hoy se sigue repitiendo, gente con cantidades de ideología que uno dice, Dios mío, ¿y de dónde salieron todo este tipo de cosas? Bien. El marcionismo, ya hablé sobre el maniqueísmo, ahora el marcionismo. Marción, que también fue un obispo de la iglesia, decía que Dios, el Dios del Antiguo Testamento, que era Jehová, no era el Dios supremo, sino que era hijo del Dios supremo. Y que el Dios del Nuevo Testamento sí era el Dios supremo, que tuvo a su Hijo Jesucristo y que Jesucristo vino en representación para hacer lo bueno, que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios ignorante y malo, pero era hijo del Dios supremo. Lo que está diciendo, lo que decía Marción era que Jesucristo y Jehová eran hermanos. Uno era malo, Jehová era malo y vengador, vengativo, y Jesús era bueno, que murió por la humanidad. Cuando uno oye todo este tipo de cosas, déjeme decirle, el movimiento del marcionismo creció grandemente y tenía muchos seguidores, amados hermanos. Y esto fue un problema en toda la iglesia. Bien, con todas estas ideologías, la iglesia tuvo respuestas ante toda esa ideología, y parte de la respuesta que dio la iglesia a todas estas ideologías fue la Didaché, por ejemplo, que fue un documento creado en el año 100, donde se le ordenaba a los obispos cómo hacer las cosas, cómo hacer el bautismo, cómo hacer la Santa Cena, le hablaba de los dos caminos, el camino del bien y el camino del mal. La Didaché fue una respuesta porque hasta ese momento no había una escritura, no había un canon, no había una Biblia como nosotros la tenemos hoy. Otra respuesta que dio la iglesia durante todo este tema fue la perfección monástica. La perfección monástica hablaba de que muchos, al ver toda la cantidad de doctrina que estaba entrando en la iglesia, se apartaron y se fueron a los lugares apartados, y allí crearon monasterios como para vivir apartados. Eso no era una buena respuesta, pero así fue como respondieron algunos. Y también respondieron con iconoclasia. Yo más adelante voy a hablar sobre la iconoclasia, y esto también trajo muchas divisiones dentro de la iglesia. A esas divisiones también se le llamaron cismas. Ok. Al día de hoy tenemos ideologías que siguen atacando a la iglesia, como es la ideología de género. Sigue atacando a la iglesia, como se han levantado muchos hablando en contra de la iglesia, en contra de Jesucristo, en contra de la fe, atacando la divinidad, atacando la Trinidad, etcétera, etcétera. ¿A qué nos manda la Biblia? A vestirnos de la armadura de Dios, a llenarnos de la palabra de Dios y a estar listos para poder dar respuesta a todo el que demande respuesta de qué creemos y cómo lo creemos. Y ese es el reto para usted, amados hermanos. Llénese de la palabra de Dios para que pueda dar respuesta a todo el que demande de usted
una respuesta. Permítame cerrar aquí. La gracia del Señor sea sobre usted.